Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Y hoy vamos a hablar con Mayra Jiménez, ministra de la Mujer en la República Dominicana. Bueno, hay que decir, por cierto... Hay que decir que el programa de nosotros está muy de la Jiménez. hoy, muy bien. Y usted diría muy bien, ¿verdad? Bienvenida, Mayra. Un placer tenerle por aquí. Mayra, gracias, encantadísimo. Quisiera comenzar por un tema en el que usted ha estado involucrado como otros funcionarios públicos, es el tema de la vacunación. Creo que le tocó el área de San Pedro de Macorís a usted, Así es, como funcionaria pública. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia, cuál es la actitud de la población, sobre todo que el gobierno anunció ayer su decisión de aplicar una tercera dosis para esta situación del COVID. en el gobierno estamos todos, buenos días primero y muchísimas gracias a ambos por la oportunidad de estar aquí nueva vez. En el Estado, en el gobierno, estamos todos y todas muy enfocados en asegurarnos que cada dominicana, que cada dominicano se vacune. El pueblo dominicano está consciente de que la forma que tenemos para vencer esta pandemia y para que salgamos de la crisis en la que está el país y está el mundo, producto del coronavirus, es vacunando a la población. Las dominicanas y los dominicanos hemos tenido el privilegio de contar con una gestión de gobierno que se ha asegurado de que hayan vacunas disponibles y también que ha trabajado para acercar esa vacuna a la población. Es decir, nosotros estamos yendo a los lugares más lejanos del país, a cualquier barrio de cualquier provincia donde hay una gran concentración de personas, a acercar la vacuna a la población. Y la gente está acudiendo a vacunarse, ha respondido bien. Un poco. Ha respondido bien a los operativos que ha hecho y lo que estamos haciendo es entonces acercándonos a través de sus organizaciones, a través de las iglesias, a través de las juntas de vecinos, a través de los clubes y de las organizaciones que se dan las comunidades en los diferentes territorios. Entonces estamos ahí trabajando de cerca con ellos, dando facilidades, apoyando a aquellos que están un poquito más lejos del centro de vacunación y ofreciéndole servicios de transporte para que puedan ir a vacunarse. Lo llevamos, lo traemos y estamos también con todas nuestras servidoras y nuestros servidores públicos motivando en la comunidad donde nos toca trabajar. Si tenemos que tocar puertas, lo hacemos, preguntándole a los vecinos, a las iglesias, quién falta y si esa persona no ha ido, le tocamos la puerta para convencerlo de que vaya a vacunarse. Es decir, nosotros estamos centrados en asegurarnos de que ya para el mes de agosto hemos logrado que alrededor del 80% de la población dominicana se haya vacunado. Ministra, le voy a preguntar sobre un tema en el que usted ha hablado públicamente y nosotros lo comentábamos esta mañana. ¿Cómo usted califica, cuál es su calificación sobre la aprobación que hizo ayer la Cámara de Diputados del Código Penal sin incluir ninguna de las tres causales? Es una preocupación que expresamos como ministerio y que la hemos venido expresando durante todo el proceso de discusión del Código Penal en la Cámara de Diputados. Se ha agotado esta etapa que ha sido en la Cámara de Diputados. Ustedes conocen que es un proceso que sigue en el Senado de la República y conocen también de las aspiraciones de las mujeres y también de esta institución que representa sus derechos, a la promoción de sus derechos, de contar con un código penal que sea garantista de los derechos de las mujeres. Lo que ha acontecido no responde precisamente a lo que es la tendencia en el mundo de garantizar una justicia penal en los casos en el que las mujeres están expuestas e incluso expuestas a perder la vida. Hay que reconocer también que en esta reforma que se ha aprobado en primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados se incluyen elementos importantes en el código, que por cierto también lo promovió y lo motivó mucho el Ministerio de la Mujer, como es el reconocimiento a la violencia que no se tiene en la legislación penal actual. Se establece
igualmente Ministra, se pero- reconoce y se Ministra, tipifica, por ejemplo, el feminicidio, pero en parece- cuanto a las causales hay que reconocer Pero parece que que es vamos un a Aspira que retroceso. a que se pueda hacer alguna modificación y que el Senado o el Poder Ejecutivo en todo caso lo observe. Yo soy una mujer de fe y de esperanza. Y cuando se trata de avanzar hacia los derechos humanos de las mujeres, y este tema toca los derechos humanos de las mujeres, su derecho a la salud, su derecho a decidir cuando su vida está en riesgo. Se trata, señoras, señores, de poder decidir entre vivir y morir. Siempre, siempre habrá la esperanza de que el país y los legisladores, en este caso que acaba de pasar al Senado de la República, pongan su oído en la población, en esa población femenina que también le votó y que lleva tanto tiempo esperando porque se les reconozca ese derecho. Parecería que por las señales previas, los senadores pueden ser tan conservadores como los diputados, a pesar de su optimismo. Y yo creo que el código nos va a generar un problema no solo con las mujeres, parece que con el mundo de las LGTB también vamos a tener problemas, porque ahora podemos discriminarlo por su condición sexual. Lo que quiere decir que parecería que para ser coherente con la línea católica, también no vamos a admitir que alguien no sea hombre o mujer. Eso es una gran preocupación también, Percio. Igualmente hay que decir que es un retroceso y que la posición que ha asumido el Estado Dominicano en todos los organismos, en todos los foros que participan, es el reconocimiento que tiene la persona a decidir y que esa no es una condición para que haya discriminación. Todo lo contrario, lo correcto en términos de legislación es precisamente asegurarnos de que esos hechos no ocurran y que si ocurren puedan tener la debida sanción para que esto sirva de persuasión y los casos no ocurran o ocurran mínimamente. Por lo tanto, también creo que es importante un llamado al Senado de la República que observe lo que está pasando, que observe cuáles son las mejores prácticas internacionales, inclusive en el reconocimiento del derecho de la persona a decidir, y que esto jamás debería convertirse en un elemento que pueda servir para que haya discriminación. Los estados tienen que avanzar y tienen que avanzar hacia el cumplimiento y reconocimiento de los derechos humanos de las personas y respetar sus preferencias. Los derechos humanos parece que estamos alterando los principios hipocráticos de la medicina, porque también se le está abriendo opciones al médico por razones de percepción no brindar un servicio de salud. Que si el paciente moreno está manchado, está aplicado, yo pudiera decir que no lo voy a atender cuando llega a mi consultorio. Yo pienso que las autoridades legislativas, esto está en el ámbito del Congreso, tienen que ser reflexivas a profundidad sobre estos temas. La responsabilidad de legislar es una responsabilidad muy grande porque puede inducir o induce por dónde debe ir un país. Y los países siempre, siempre deben avanzar, repito, hacia la ampliación y el fortalecimiento de los derechos. Que eso que se ha hecho en la Cámara de Diputados con todos esos temas que le ha planteado Percio y con todo eso que está contenido, es un retroceso? Obviamente que aprobar un código penal en una de las cámaras en cualquier país que no reconozca los derechos humanos de las mujeres es un retroceso y no es una salida justa después de tantos años en lo que justamente no hemos podido avanzar en esa reforma penal, precisamente por estos temas y por toda la movilización que de alguna manera ha generado en la sociedad dominicana en favor de estos temas, en este caso de las causales. Y yo sigo insistiendo en el que si usted consulta a la población dominicana, usted va a darse cuenta que la mayoría de la población dominicana favorece las causales en estas tres causas. Déjeme plantearle esto de esta manera. El presidente de hecho ganó las elecciones planteando una posición
muy clara sobre que apoyaba una solución para las 3 causales. Sin embargo, parece que en la dinámica práctica de la realidad de sus legisladores ha tenido que soltar un poco el asunto y dejar que los legisladores vengan a asumir. Se presenta entonces un dilema de si trancamos el código por las 3 causales o lo dejamos salir y el presidente lo promulgaría, como, aunque no esté tal vez del todo de acuerdo con el código, a los fines de que puedan haber algunos recursos de inconstitucionalidad y resolver algunos temas allí. ¿Esa es la posición que el gobierno está considerando? ¿Que usted cree que pudiera considerar? ¿O esa no es una opción? Como usted bien lo ha dicho, el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, cuando era candidato, estableció públicamente su respaldo a la causal, una postura responsable, una postura de un hombre con una visión que no la limita a un proceso electoral o a un objetivo electoral, sino que es capaz en medio de una campaña de decir: yo entiendo que esto es lo que conviene al país, que es un tema de derechos de las mujeres, y lo respeto. Pero el presidente ha sido coherente, incluso después entonces de ser presidente electo, ha reiterado su apoyo a las causales. Pero también ustedes reconocen y saben que este es un país que tiene separación de poderes. Y el presidente de la República es un hombre que respeta la separación de los poderes en el que se sustenta la democracia dominicana. Obviamente, un tema que está en el ámbito del Congreso es un tema en el que hay que referirse a las posiciones de los legisladores, porque está en su cancha. En este caso, la posición del presidente de la República ha sido la misma que le prometió a las mujeres dominicanas en la campaña. Siendo así, entonces, las cosas hay que ver qué es lo que va a pasar en lo adelante. Nada está cerrado, nada está decidido hasta que no se decide, y todavía esto forma parte de un proceso en el cual las mujeres no vamos a renunciar a una legítima aspiración que tenemos. Ministra, estamos justamente a mitad de año, vamos a 1 de julio, y el tema del COVID ha ocultado o ha trascendido más que nada sobre otras noticias. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento de la violencia de género en esto que va de año, en este momento? Lo primero que hay que decir con relación a la violencia de género intrafamiliar y la pandemia es que aunque hemos estado muy centrados en trabajar para vencer la pandemia, en los diferentes estamentos del Estado, en las diversas instituciones, hemos estado trabajando también sin descanso para cumplir el rol para el que hemos sido designados. Hemos encontrado una situación de violencia que se ha venido acumulando en los últimos años en el país, que se encuentra además con una situación de pandemia en la que el confinamiento también crea situaciones de mucho estrés en las familias y en quienes ya tienen una conducta violenta como tal. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo desde el Ministerio de la Mujer ha sido el establecimiento de un plan estratégico por una vida libre de violencia, donde se establecen las políticas públicas en términos de la prevención, la atención y la sanción a la violencia. Hemos ampliado los servicios que ofrecemos para las mujeres que están en riesgo, como la ampliación de las casas de acogidas, que hemos pasado de tener 3 a tener 16, una de ellas especializada para niñas en condiciones de violencia extrema, que la dirige el CONANI, y otra para atender los casos de tráfico y trata de personas que no tenían una atención y unos servicios adecuados como parte de una política pública que reconoce que esos problemas existen y que el Estado tiene
tiene que dar respuesta, y las demás dirigidas a atender la violencia. Ahora, por ejemplo, en el plan de seguridad ciudadana que se ha iniciado con un piloto en el barrio Cristo Rey y en la provincia de San Cristóbal, el tema de la violencia de género e intrafamiliar forma parte importante de esa estrategia de seguridad ciudadana que se está implementando. Obviamente que no han parado las denuncias, pero yo quisiera anotar que si no paran las denuncias, no es porque haya más violencia solamente, es también porque las mujeres en la República Dominicana empiezan a darse cuenta que si denuncian van a ser atendidas, que si llaman vamos a ir en su auxilio en cualquier rincón del país que se encuentren. Yo siento, Percio, Geraldino, que está habiendo más confianza en el sistema, que las mujeres empiezan a encontrar eco en los llamados que hacen, y estamos trabajando entonces desde el Ministerio de la Mujer para asegurarle a cualquier mujer, repito, en cualquier rincón del país que se encuentre, que si está en una situación de violencia, la denuncie, que llame a la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, asterisco 212, y que nos hemos puesto en condiciones de ir en su auxilio. ¿Ustedes saben lo que nosotros encontramos? Nosotros encontramos que si una mujer en Pedernales o en Montecristi llamaba porque estaba en una situación de riesgo inminente, había que mandarle una de nuestros línea, un vehículo, un personal especializado a darle asistencia desde la capital. Obviamente que a lo que podíamos llegar en ese momento, o a lo que podía llegar el representante de la institución, era posiblemente a su entierro. En este gobierno estamos trabajando y en este ministerio para cambiar eso. Entonces no ha sido una tarea fácil, pero estamos hablando de servicios vitales. ¿Qué se da desde los cuerpos de seguridad o de la Policía Nacional? En el caso del Ministerio de la Mujer, es el ente rector de la prevención y la atención a la violencia. Entonces tenemos instituido la línea 212, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y tenemos un servicio de rescate. Cuando se presenta una situación de violencia de género e intrafamiliar, el rescate que damos no solamente incluye a policías, que por cierto también hemos estado trabajando con la Policía Nacional para establecer un cuerpo especializado que pueda atender los casos de violencia que se presentan, sino que también, Percio, va la psicóloga a ese rescate, porque a veces nos encontramos con una situación muy dramática en la que tú tienes que desarrollar una labor de persuasión para que esa persona no cometa el hecho, para que permita acercarse y rescatar a esa mujer. Va una enfermera también con ese equipo de rescate, porque muchas veces también cuando vamos a rescatarla están heridas y hay que trasladarla al hospital, hay que darle unos primeros auxilios. Pero lo que sí le puedo asegurar a ustedes es que estamos trabajando para asegurar los protocolos. Mire, el día de ayer nosotros acabamos de establecer con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio de Salud unos protocolos para que en los hospitales se detecten los casos de violencia y se puede establecer una alarma cuando llega un caso. Donde primero va una mujer cuando tiene un caso de violencia no es a la fiscalía, es al hospital. Entonces necesitamos asegurarnos que desde ese mismo momento que ella asiste a un hospital haya unos protocolos establecidos que nos permitan conocer del caso y darle seguimiento para asegurarnos de que esa mujer pueda salir de ese círculo de violencia en el que se encuentra. Pero eso no es usual en la seguridad de los hospitales, que se indague cuál es la causa de, digamos, de herida, de agresión de una persona que acude a buscar servicio. Nosotros encontramos excelentes protocolos en el Ministerio de Salud Pública, pero en las gavetas de los funcionarios. No se aplica. No en la aplicación. Y lo que nosotros hemos hecho es actualizar esos protocolos y asegurarnos de que se apliquen. Y por eso hemos estado trabajando de manera muy coordinada con todas las instituciones del Estado que intervienen para esta problemática. Finalmente, y de manera breve, ¿no resulta más fácil, más práctico para el Estado brindarle la seguridad a las mujeres en su casa que llevar la casa de acogida, que a veces hay que arrastrar con todo el paquete?
Lo que sucede es que para ningún Estado es posible atender caso por caso de manera individual. Se necesitan unos servicios públicos que tienen que ser de calidad, que tienen que ser oportunos. Lo otro es que una casa de acogida no es solo un refugio donde usted llega porque está en riesgo. Estamos hablando de un centro donde se ofrecen servicios de reparación psicológica, y hay terapias, y eso usted no lo va a hacer individualmente en todas las casas. Estamos hablando de un servicio donde también hay un acompañamiento legal. Estamos hablando de un servicio que incluye también una evaluación de su situación económica y social, porque si está en condiciones extremas de pobreza y de violencia al mismo tiempo, también recibe una asistencia económica. En el caso de los niños y las niñas que acompañan a las madres, también hemos incluido el servicio de educación para que no pierdan su práctica. Gracias por estar con nosotros. Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad y recordar también que en el Ministerio trabajamos todo el tema de empoderamiento económico de las mujeres, que estamos trabajando con el sector privado para asegurar que se creen condiciones de igualdad, y ahí también es muy importante con las instituciones públicas y privadas que avancemos hacia la transversalización. Gracias. Señoras y señores, por el día de hoy hemos terminado. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.